Una buena o mala reserva de derechos puede determinar el éxito o el fracaso de tu demanda laboral. Lo que siempre le decimos a los clientes, trabajadores, es que no se apuren al momento de firmar el finiquito, asesórese, revísenlo con un abogado, no se queden con lo que les dice el vecino, la señora o internet. Y esto lo podemos graficar y lo podemos explicar con un caso emblemático que le ocurrió a Jorge Mago Valdivia. En su oportunidad demandó a Blanco y Negro por 400 y tantos mil dólares y finalmente el mago perdió la demanda, se la rechazaron porque el tribunal entendió que la reserva de derechos que había estampado del finiquito no era la correcta y adecuada para poder demandar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Laboralmente. Hoy estamos como todos los días con Pablo. Particularmente nos surgió este tema tan importante dentro de las relaciones laborales que es la reserva de derechos, ¿no? Que normalmente uno se informa cuando lo despiden, se busca por internet muchas veces, pero ¿es realmente importante? Pablo, ¿qué me puedes comentar acerca de la reserva de derechos? A ver, este tema de la reserva de derechos es de los más importantes que tenemos cuando un trabajador va a demandar a su empleador por despido injustificado o cualquier otra acción laboral. Y es tan importante que incluso una buena o mala reserva de derechos puede determinar el éxito o el fracaso de tu demanda laboral. Y esto lo podemos graficar y lo podemos explicar con un caso emblemático que le ocurrió a Jorge Mago Valdivia por el año 2020, en donde precisamente en su oportunidad demandó a Blanco y Negro por 400 y tantos mil dólares y, y finalmente el mago perdió la demanda, se la rechazaron totalmente porque el tribunal entendió que la reserva de derechos que había estampado del finiquito no era la correcta y adecuada para poder demandar. Chuta. Complicado, pero ¿cuál fue la discusión ahí? ¿Qué le quedaron debiendo? ¿Tenía alguna cláusula por gol, algo por el estilo? ¿O en qué se basó la demanda? Mira, lo que el mago reclamaba era lo siguiente. A ver, de partida, entre Blanco y Negro y Jorge Valdivia, el año 2017, cuando llegó Valdivia a jugar a Colo-Colo, lógicamente que celebraron, firmaron un sinfín de documentos contractuales, documentos legales. Había un acuerdo marco que regulaba como toda la operación de la llegada de Valdivia a Colo-Colo, y luego habían distintos contratos específicos, contrato de trabajo por una parte, No, algo así, como anexo. un- varios anexos, acuerdos comerciales de cesión de derechos de imágenes, algunos anexos por partido y bonos específicos. Entonces lo que el mago reclamaba era que en uno de estos acuerdos que habían pactado con Blanco y Negro, ellos habían acordado que le iban a pagar a Valdivia un porcentaje de lo recaudado en dos partidos amistosos que debía jugar Colo Colo, o, o un monto mínimo que le garantizaban de 200 mil dólares por partido. Entonces el mago dijo, oye, estos partidos no se hicieron, no me pagaron esta plata, yo ahora reclamo estos 400 mil dólares que en el fondo no fueron en su oportunidad Chuta. pagados por Colo Colo. Y además en otro documento estaba pactado una bonificación por concepto de participación en Copa Libertadores del año 2019, que también Valdivia ahí reclamaba como 10 millones por ese concepto que no se lo habían pagado Mm. y que era lo que reclamaba. Pero si estaba en el contrato y estaba todo por escrito, ¿cuál fue el problema entonces? ¿Por qué le fue mal al mago Valdivia? Mira, acá, esto es lo más impactante de este caso. Es que en este conflicto ni siquiera entramos a revisar el fondo, el juez ni siquiera revisó el fondo de lo que estaba demandando Valdivia, ni siquiera revisó si era o no admisible y plausible sus peticiones, ya que
el tribunal le rechazó la demanda únicamente porque la reserva de derechos que escribió Jorge Valdivia en su finiquito era incorrecta, era insuficiente, era muy ambigua o poco clara según lo que determinó el tribunal. Por lo tanto, acá, simplemente por una cuestión formal, fue que el mago Valdivia perdió su demanda, O sea, partió 2-0 abajo. partió perdiendo su partido. eh, y mira, la reserva de derechos decía eh, lo que escribió el mago en su finiquito Ujú. era: me reservo el derecho a iniciar acciones legales para reclamar el cobro de prestaciones pendientes de los contratos celebrados. Reclamar pagos pendientes de los contratos celebrados. ¿El tribunal qué razonó? ¿Cuál fue la lógica del juez? Acá lo que el tribunal miró, observó fue: oye, esta es una relación compleja, ya, Claro. una operación, digamos, De envergadura. envergadura, hay muchos contratos celebrados, ¿ya? Hay muchos puntos que regularon esta relación contractual, hay un finiquito que se pagó, por lo tanto, en ese finiquito no quedó claro realmente qué es lo que usted, Jorge Valdivia, quería reclamar. ¿Sí? El pago de qué cosa en particular, Claro. de este partido, algún sueldo, o los Alguna derechos de promoción. imagen, Claro. algún incumplimiento de alguna cláusula. No me lo dijo en el finiquito, no se lo dijo a su ex empleador en el finiquito, y por tanto, como no quedó claro en el finiquito, usted no puede venir ahora, recién en su demanda, a explicar y a especificar Mm. qué es lo que finalmente está reclamando, que eran estos bonos y estos pagos por estos partidos amistosos derivados de un acuerdo específico que había celebrado entre ambas partes. Entonces se adelantó al firmar el finiquito, porque debió haber revisado, oye, me están debiendo esto que fue firmado en tal momento, me están debiendo esto otro, debió haber hecho ese examen primero, Exacto, ¿no? exacto. Y por lo mismo es que debió haber escrito en su reserva algo tan sencillo como: voy a reclamar el pago de estos bonos derivados por este acuerdo, por estos partidos Claro. o por esta cifra que aparece en ese documento porque no se hicieron los partidos, o esta bonificación por Copa Libertadores. Ya con eso, la reserva hubiese cumplido el estándar que le exigía el tribunal, y ya ahí el tribunal hubiese podido revisar el fondo de la causa y ver si las peticiones de Jorge Valdivia eran atendibles, y si Blanco y Negro le adeudaba o no esta cantidad millonaria que él reclamaba. O sea, prácticamente el juicio no se hizo, no inició, sino que se revisó si estaba esto hecho en el finiquito eh, para iniciar, pero no inició el O juicio, sea, el ¿no? juicio se hizo, se desarrolló en su totalidad, pero a la hora de ponderar las pruebas, el juez únicamente revisó el finiquito. A eso se limitó, al Y con el finiquito. finiquito dijo: ok, acá no hay ninguna discusión porque el finiquito, A pesar de que existieran todos los la contratos. reserva no es correcta. Habían declarado testigos, presidente Blanco y Nera, Aníbal Moza. Fue a teleserie, fue un verdadero show ese juicio desde el punto de vista mediático. Y el fallo únicamente recogió el finiquito, la reserva es mala, se rechaza la demanda. Y Chuta. este fallo fue confirmado posteriormente por la Corte de Apelaciones. Entonces es un criterio que existe en nuestro país, en los tribunales laborales y de justicia, y por tanto no es tan No es un caso particular, o sea, suele ocurrir, muy común. si le pasó al mago. Exacto, es muy común, no es un tema ligero, no es algo sencillo, no es baladí, Ujú. es algo serio. Entonces, lo que siempre le decimos a los clientes, trabajadores,
es que no se apuren al momento de firmar el finiquito, asesórese, revísenlo con un abogado, no se queden con lo que les dice el vecino, la señora o internet, y sean responsables al momento de firmar el finiquito y háganlo correctamente con esta reserva que sea específica. Claro, porque para el mago el juicio inició al momento en que debió haber firmado el finiquito con la reserva, o sea, le condicionó todo lo que se hizo posteriormente, ¿no? Tal cual, y probablemente él sabía lo que quería reclamar, no sé si habría estado asesorado o no, pero lo que sí sabemos fue el resultado del juicio en donde perdió 10-0. Mm. Entonces, eso es un poco la moraleja de este caso y que nos permite poder un poco enseñar a nuestros clientes, a nuestros seguidores, que, que este tema es vital, es determinante, es importante y veanlo de esa manera. Chuta, qué complicado, Pablo. La verdad es que muy importante revisar el finiquito y darse el tiempo de revisar qué es lo que se está pagando y qué es lo que se ha demandado después. Entonces, lo que les sugerimos desde laboralmente es que puedan tomarse el tiempo de leer bien el finiquito, de asesorarse y de preguntar, ¿no? Lo podemos revisar juntos eh, para ver cuál es la mejor vía de acción en su caso particular, ya que cada despido, cada relación laboral es completamente distinta a la de al lado. Súper importante, Maxi, lo que nos comentas. Y claro, si fueron despedidos, antes de firmar cualquier documento, asesórense, si tienen dudas, nos pueden escribir, felices de poder ayudarlos en estos temas tan difíciles, que es como lo es perder la fuente de trabajo. Los invitamos a que nos sigan, a que comenten y gracias por su tiempo.